Presentamos Mujeres con Propósito, donde tocamos diversos temas: amor, finanzas, salud, consejería y muchos más. Iniciamos. Hola amigas de Happy Radio, les saluda Cintia Chávez en su programa Mujeres con Propósito. En este programa estaremos brindando información para entender a los adictos y sus familiares, los cuales también resultan perjudicados. La persona adicta adquiere y desarrolla comportamientos tóxicos que forman parte de la propia patología y que en la mayoría de los casos representan actos inconscientes. Todo esto poco a poco va afectando a los familiares de los adictos, quienes terminan desarrollando una enfermedad paralela que es la coadicción. Aquí te queremos ayudar a tener estrategias de cómo enfrentar dicha problemática. Para esto tenemos como invitada a la licenciada Catherine Medrano, ¿verdad? Ella es psicóloga en modificación de conducta, neuroeducación y trastornos de aprendizaje y nos estará brindando consejos muy útiles con este tema que hemos titulado Guía Profesional para los que están en drogas y familiares de los mismos. ¿Cómo está, licenciada? Muy bien, ¿ustedes? Muy bien, gracias al Señor. Muchas gracias por permitirnos este espacio y poder llegar a Mujeres con Propósito. Gracias a ustedes, esperamos poder contribuir al crecimiento personal de las personas que nos vayan a escuchar. Muchas gracias. Bueno, licenciada, ¿a qué se le llama codependencia? El término codependencia es un término bastante complejo para poder definir, porque si nos vamos a las bases del crecimiento, del desarrollo del ser humano, el ser humano es codependiente desde el momento en que nace, ¿verdad? O dependiente desde el momento en que nace. ¿Cómo se construye eso? Hay toda una fisiología humana, ¿verdad? Donde el bebé nace, ¿verdad? Depende de su mamá, depende de sus padres para crecer, y de ahí surgen un montón de conceptos y un montón de experiencias de vida, ¿verdad? Que hace que las personas transfieran esa codependencia a otras áreas. Por ejemplo, el tema de la adicción a drogas o sustancias lícitas o ilícitas, porque recordemos que hay dos tipos, ¿verdad? De sustancias, las que son permitidas a nivel social y las que no son permitidas. Entonces, ¿qué es una codependencia? La codependencia viene a un acto compulsivo e insistente y sumamente ansioso de cualquier persona que necesite o crea necesitar cuidar de otro, principalmente. En el caso de la dependencia, que es muy de la mano de la codependencia, es que yo necesito eso para poder vivir. Entonces, el codependiente es la persona o la droga me necesita. Es un mensaje que se crea a nivel de adicción. Y la dependencia es yo necesito eso para poder vivir. Que hay como un hilito ahí, ¿verdad? Apenas como que lo separa. Muy cortito, muy pequeñito y muy, muy delgado. Sí, bendito Dios. Y licenciada, ¿cómo podemos identificar a una persona que es codependiente? Y podría mencionar, digamos, algunas características más, digamos, las características más comunes de estas personas. Ok, la persona codependiente por lo general es una persona que siempre está pendiente de las acciones de los demás, de qué hacen los demás, ¿verdad? Tiene un pensamiento casi que neurótico, psicótico, que le llamamos nosotros, está constantemente pensando en situaciones, en cosas. Eso lo lleva a ser una persona sumamente ansiosa, ¿verdad? Inclusive una persona muy nerviosa, personas que crecen en ambientes, probablemente lo veamos un poquito más adelante, en ambientes sumamente violentos y agresivos, ¿verdad? Entonces desarrollan todo un tema de ansiedad. Entonces tienden a ser muy nerviosos con todo. Son personas físicamente muy nerviosas, son personas que no saben gestionar las emociones para nada, o sea, pegan un brinco de entre estar enojado a la frustración y reacción física, ¿verdad? Casi que violenta, no saben controlar los impulsos. Todo eso viene también de la mano con un tema de límites, ¿verdad? O de libre albedrío, que le llaman. De hecho, la Biblia tiene mucho ese término, de que la persona elige sin poder pensar y sin poder analizar, y siempre está constantemente pendiente de otra persona. Si fuera el caso a nivel de emociones, y si fueran en términos de sustancias propiamente, no puede vivir si no está drogado, ¿verdad? No puede vivir si no está tomando licor, no puede vivir
si no tiene un éxtasis interno constantemente. Eso es propiamente un codependiente. Bueno, O sea, es una persona totalmente anulada de sí misma, digamos. sí, se le puede llamar vivir a eso, ¿verdad? Sí, se le puede llamar vivir a eso. Es una persona que está desconectada completamente de sí misma por estar pendiente de otros. No se conecta con ella misma. Sí, bueno, ahí, en 1 de Pedro 5:7 dice la palabra, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado. Entonces, ojalá las personas pudieran aprender, ¿verdad? Que toda esa ansiedad que provoca todo eso, es más fácil ir al Señor, porque Él no los va a echar fuera. Y antes de depender de alcohol y de drogas y todo eso, ¿verdad? Que, bueno, bendito sea Dios por su palabra, ¿verdad? Usted también decía que, bueno, estas personas se preocupan mucho y sufren de miedo. Esos miedos los provoca la misma ansiedad o la misma falta de... Ok, esos miedos se producen por todo un patrón familiar que se desarrolla, ¿verdad? Normalmente las personas, y de hecho no son solamente las personas en riesgo de vulnerabilidad social, son de los dos tipos de poblaciones, o sea, tanto gente con muchísimo dinero como gente que es sumamente pobre. Los dos desarrollan el mismo tipo de, digamos, de ansiedades o de temores. ¿Cómo se construye esto? Se construye por carencias, ¿verdad? Donde no hay un padre, una madre presente, donde no se ponen límites en el ambiente familiar, donde se crece con abusos, ¿verdad? De todo tipo, físico, emocional, sexual. Entonces la persona crece con un montón de ansiedades internas que a través del tiempo lo va desarrollando y lo va proyectando en diferentes actividades o en diferentes acciones. Una de tantas es el consumo de drogas, ¿verdad? Pero hay otro tipo de adicciones, ¿verdad? No solamente esa, sino que hay adicción a la alimentación, adicción al deporte, adicción al sexo, adicción al poder inclusive, ¿verdad? O sea, hay variedades de, digamos, de adicciones y que esas se producen a través de la ansiedad, ¿verdad? Actualmente en Costa Rica tengo población adolescente en este momento que está disparada en términos de ansiedad y la forma en que ellos lo están canalizando no es por el consumo de drogas, muchos es por las reacciones violentas al bullying, por ejemplo. Eso si no se construye, si no se elabora, se puede convertir en una adicción. Entonces crecen siendo chicos sumamente violentos cuando son adultos, ¿verdad? Personas, por ejemplo, padres y madres que son sumamente controladores, de ahí también se genera la ansiedad. Cuando mi papá y mi mamá son muy controlador, cuando tengo patrones y creencias familiares que me hacen tener un rol que no me corresponde, por ejemplo, ser el mayor de la casa. Y hay muchas necesidades en el ambiente familiar, entonces esa persona crece con una ansiedad generalizada sobre la vida, sobre las situaciones. Por allá hay una situación de que se casan, mencionaba ahora un ejemplo sobre alguien que es, no sé, engañada por su esposo, el caso que mencionaban ustedes, y que esta persona empieza a desarrollar estados de ansiedad. Si nos vamos al fondo, ¿qué produce esa ansiedad? Es una carencia emocional grandísima. Esa persona está carente de un montón de cosas. Eso si lo vemos en esos términos. Si lo vemos en términos recreativos, si lo vemos en términos farmacológicos, hablemos de las personas, por ejemplo, que tienen que tomar medicamento, ¿verdad? Fluoxetina, por ejemplo, o la clonazepam, por ejemplo, o tengo que tomar pastillas para dolores constantemente. Hay un dolor interno que no se está trabajando. Cuando ese dolor interno no se trabaja, se genera una ansiedad. Y muchas veces esa ansiedad se construye desde la infancia. Por ejemplo, yo trabajo con niños con trastornos de aprendizaje y esos niños, cuando yo los trabajo y empiezo a estar con ellos, me doy cuenta que viven en un ambiente de mucha violencia doméstica. Entonces son chicos que les da dolor de estómago, pasan con diarrea todo el tiempo, pasan con sustos en las noches y se cree que es por abuso. No, es por la violencia doméstica que hay en la casa. Entonces eso va desarrollando en el lapso del desarrollo del chico, si no tiene mecanismos de defensa como hacer deporte, como roles, como amigos, sucede que empieza a consumir drogas, ¿verdad? Y empieza a saciar esa ansiedad a través de cosas que le permiten estar dormido siempre, de sus propios sentimientos. Es algo por ahí que se genera esa ansiedad y a lo que se forma una ansiedad. Sí, licenciada, y también vemos que tal vez no usan drogas ni nada de eso, pero se consumen en lo que es el teléfono, en el celular o en la tablet. Correcto.
El teléfono es una adicción increíble. Increíble. Mucha gente cree que no son adictos a eso, pero sí. Exactamente. Últimamente estamos viendo eso, que por falta, digamos, que se sienten desamorizados o qué sé yo, pero lo importante es de llevarles la palabra también, porque dice el Señor que en San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. La gente está necesitada de saber que Dios los ama. ¿Cuánto nos ama Dios, que Él envió a su Hijo por cada uno de nosotros? Y Él no nos está tratando de decir, tú estás haciendo esto bien y por eso te apruebo. No, todo lo contrario. Él, así como dice, para mí, si yo tuviera que recordar cualquier pasaje de la palabra, el que más me impacta es el del hijo pródigo. Porque aunque estaba hediondo a todo, porque no sé si alguna vez ha estado cerca de una chanchera o ha estado con... Claro. es asqueroso, pero sin embargo su padre así lo tomó, lo abrazó, lo besó. Y después de que lo besó lo mandó a bañar. Eso fue lo más importante. Sí, no, pero siguió la rutina y la disciplina, muy importante, sí. Sí, de verdad que bueno, gracias a Dios porque podemos ser transmisores del amor de Dios, que es lo más importante. Yo siempre he creído que al lugar donde Dios nos lleve es con un propósito. Ahí hay alguien que está necesitando escuchar que Dios le ama. Completamente. Qué belleza. De hecho, las personas adictas, una de las versiones que se dice ellos es que tiene una terminología falta de, ¿verdad? Y el falta de, en una de las teorías, escuchando a diferentes autoras, es falta de tener precisamente a su Dios en su corazón, ¿verdad? El Dios que esa persona le hayan enseñado, el Dios que esa persona haya aprendido a través del tiempo. Yo fui evangélica muchísimo tiempo, ¿verdad? Entonces conozco el tema de religión, conozco cómo Dios se convierte en una base en la vida de las personas. En las últimas semanas he desarrollado diferentes talleres sobre el sentido de vida, ¿verdad? Y la gente dice, ¿cuál es mi sentido de vida? Entonces se ven y hay muchas personas que dicen, mi sentido de vida es Dios. Y está bien si eso les funciona, está bien si eso les sirve, está bien si eso los hace ser mejores personas. Y eso es lo que hay que respetar, ¿verdad? Que ellos tengan esa libertad de entender sobre todo y la aceptación de que les falta algo, porque la adicción es eso, me falta algo, ¿qué me falta? En una de las teorías decía estas autoras que es falta de Dios en algunas ocasiones, ¿verdad? Una vez escuché que todo vacío que tengamos en nuestra vida, no importa de la forma que lo queramos llenar, tiene un vacío en forma de cruz. Y que solamente cuando llegamos a recibir a ese Jesucristo crucificado, que recibimos todo lo que Él nos aportó a través de ese nuevo pacto, es cuando ese vacío se llena y somos completos en Él. Qué bello. Bueno, licenciada, y en su experiencia, ¿cuáles son algunos factores que podrían hacer que una persona caiga en adicción? La principal de ellas es una familia disfuncional, y eso siempre se ha dicho a nivel social, pero también, y no hay que dejar de lado siempre, que muchas de las enfermedades que tenemos los seres humanos tienen una genética, ¿verdad? Algunas no se desarrollan por herencia de familia en familia, otras son producidas por medio del estrés, ¿verdad? La presión, por ejemplo, hay enfermedades como la diabetes que se producen automáticamente por un estrés muy elevado en el cuerpo de la persona, aunque nadie de la familia haya tenido, digamos, la enfermedad. Sí, pueden hacer así de la nada. Son niveles extraordinarios de estrés, ¿verdad?, en el cuerpo de una persona. Entonces, los factores que pueden propiciar, aparte que puede ser una genética, por ejemplo, hijos de adictos, ¿verdad?, que eso abundan en todo el mundo. También está la parte de familias disfuncionales, como les mencionaba. Está la mala gestión de las emociones. Debería existir en los centros educativos una clase exclusiva para poder gestionar las emociones, ¿verdad que sí? Donde la persona pueda entender por qué le duele, por qué no le duele, qué le hace falta, y lo más importante, unido a eso, una clase que se hable comunicación interna y externa. Comunicarme yo conmigo mismo, me dolió lo que me hizo mi papá, me dolió lo que me hizo mi mamá, me sentí mal porque mi amigo se burló de mí, y esa emoción que el chico, la persona aprenda a gestionarla para no llegar al tema del consumo, ¿verdad?, al tema de la adicción. Entonces es saciar todos esos sesgos emocionales que tiene una persona desde tempranas edades, porque eso no se hace en ninguna parte. Se meten psicólogos, se meten orientadores, pero la parte propiamente de gestión emocional
que son esos factores que propician el consumo, no se trabajan. Entonces puedo llevar a una persona a que lleve un proceso terapéutico para que se limpie. Puede entrar en la parte de conciliarse con su Dios y demás, y no avanza. Han habido muchos retrocesos. ¿Qué pasa? Que esa persona tiene que tocar, aparte de que Dios llegue y le ayude a encontrar ese vacío, él tiene que aceptarlo, él tiene que entenderlo y decir, sí, hay un error en mí, hay una falta en mí, me lo puede llenar Dios, me lo puede llenar esta situación, me lo puede llenar esta motivación. Es un poco lo que... Sí, eso me recuerda a mi maestra de tercer grado, la niña Fidelandia. Bueno, ya ella partió. Ella todos los viernes o los lunes, pero casi siempre eran los viernes, ella decía 1 minuto a solas contigo, y nos metía así como en un cosito y decía, y lo que había ahí era un espejo, y decía, ahí hay alguien muy importante que lo está esperando. Apenas usted lo vea, recuerde la reacción que usted tuvo cuando lo vio. Entonces lo que había era un espejo, una cortinita, era un espejo. Entonces uno entraba y uno mismo se veía, entonces cada uno veía lo que... Y muchos, yo terminaba llorando, yo siempre salía llorando de ahí. Entonces eso me hizo recordar eso de hace tantos años, no le digo cuántos. Me voy a robar esa idea, porque esa idea está preciosa. Es muy buena, muy buena. Bueno, amigas de Happy Radio, Mujeres con Propósito, vamos a un corte y ya regresamos con la licenciada Katherine. Soy una mujer con propósito y destino. La gracia de Dios me halló un día en el camino. Soy una mujer que avanza convencida, que para algo grande Él me puso en la vida. Soy escogida por Dios, soy guerrera de oración. Yo soy amiga, soy mujer, soy esposa de soy vida de la nación, soy hija del Creador, soy heredera del amor que Jesús nos entregó. Soy una mujer con logros alcanzados y luchas ganadas solo por su mano. Soy la esperanza de Dios en la tierra, y al llegar a Él se cumplirá mi meta. Soy escogida por Dios, soy guerrera de oración. Yo soy amiga, soy mujer, soy esposa del Rey y soy vida de la nación. Soy hija del Creador, soy heredera del amor que Jesús nos entregó.
WhatsApp 88 88 6308. Hola amigas, Mujeres con Propósito, estamos de regreso y estamos con la licenciada Catherine. Ella nos está ayudando a entender a los adictos y a las familias que tienen personas adictas. Entonces, muchas gracias una vez más, licenciada, por permitirnos estar aquí. Licenciada, ¿puede la falta de una vida ordenada con rutinas y responsabilidades llevar al abuso de sustancias? Okay. Esa respuesta es muy interesante, sí y no. Se podría decir que sí, que si yo mantengo el orden, que si le enseño a mis miembros familiares, hijos y demás, el orden pues no va a incurrir en esa pérdida de verdad, de identidad, en ese orden sobre sí mismo, pero no siempre sucede así, ¿verdad? La experiencia que tengo yo con mis clientes y con la población infantil y adolescente que he trabajado muestra que eso no es tan cierto. ¿Por qué? Porque viene la otra parte cuando tengo padres completamente autoritarios, ¿verdad? Que no me dejan respirar, que me meten en absolutamente todo, que no me dan un respiro para mí mismo. Entonces el chico pierde identidad por la sobrecarga de actividades como si no las tuviera también. Entonces hay que lograr tratar de hacer un equilibrio entre las dos, ¿verdad? Dar siempre un espacio. Hay un libro muy lindo y a mí me encanta, que invito a los seres humanos del planeta que nos escuchan que lo lean, que se llama El monje que vendió su Ferrari. Es un libro sumamente pequeño y habla sobre el sentido de la vida, ¿verdad? Habla cómo nosotros tenemos que jugar entre las rutinas personales y las rutinas emocionales y las rutinas cognitivas. Y uno de los ejercicios que él habla es un poco el ejercicio que usted comentó ahorita, ¿verdad? De entrar a una habitación y, ¿verdad?, encontrar un espejo y encontrarse con uno mismo. Y una parte del libro que es extraordinario es cuando habla que yo tengo que aprender a guardar silencio y escuchar el silencio nada más. Estas personas que son sobrecargadas con el tema de rutinas, una sobre otra, que no le dan tiempo, la vida acelerada que llevamos, a mí me aburre mucho los grupos de amigos que tenemos, porque se arman 5 o 6 grupos de WhatsApp, ¿verdad? Que ahora mucha gente más bien ya se aburre de eso. Es que no podemos, entonces yo les digo y los molesto, que aburrida la gente tan ocupada. Y ellos se quedan como en shock, ¿verdad? Porque estamos pasando una pandemia, estamos viviendo un montón de situaciones, no nos estamos dando cuenta de los distractores sociales que hay y los chicos los está agarrando otro sistema. Por ejemplo, hoy conversaba con una clienta que ella me decía, Catherine, es que hay modas donde los hombres usan enaguas. Entonces estábamos súper sorprendidos con eso, ¿verdad? Entonces, la rutina que está llevando a una persona a ejecutar ese tipo de acciones, ¿qué está haciéndose? ¿Por qué se está haciendo? ¿Quién lo está haciendo? O sea, ¿qué le estamos enseñando a los hijos? Está bien, hay una diversidad de opciones en el planeta, pero hay que enseñarle al niño y al hijo seguridad de lo que quiere hacer. Ok, ¿qué querés vos ser? Con base a los valores familiares, con base a los valores sociales, pero darle un espacio para que guarde silencio sobre sí mismo, escucharse, quiero hacer esto, no quiero hacer esto, soy un ser integral, quiero comer esto, quiero comer lo otro. Entonces es tener una rutina, porque la vida nos pide reglas, porque la vida nos pide una disciplina para hacer absolutamente todo y tenemos que tenerla. Entonces, tener la rutina, sí y no, hay que hacer un equilibrio. Sí, el equilibrio también tiene que entrar esa armonía, ¿verdad? Como decía usted, es muy importante que si voy a tener un equilibrio, tener esa armonía, que si voy a hacer, porque igual eso es como una pequeña línea que divide, ¿verdad? Y es muy importante en esa parte con el tema de la posibilidad de que alguien se convierta en adicto o el codependiente, que es lo mismo, y es el tener la capacidad de decir que las emociones negativas también son parte del ser humano. A la gente no le gusta estar triste, piensa que estar triste es lo peor que le puede suceder. Y así como hay un clima que a veces llueve, que a veces está soleado, que a veces está nublado, las emociones y el ser internamente es igual. A veces va a estar arriba, a veces va a estar abajo, pero eso no lo hace una mala persona, ni tampoco que va a ir corriendo, ¿verdad?, a consumir o ir corriendo a atender al consumidor para sentirme mejor persona, ¿verdad? Recordemos que hay drogas que más bien lo que hacen es intensificar el estado de ánimo de una persona de forma disfrazada, porque lo que hace es dañar todo su metabolismo en realidad. Es un engaño, es un autoengaño, digámoslo así. Sí, hay una canción secular que dice, me olvidé de vivir. Hay muchas personas que han olvidado de vivir, de reír,
de reírse de uno mismo, ¿qué importa? De tonteras, de, qué sé yo, poner un chiste o un mal chiste. Ahorita a mí me hace mucha gracia porque en Instagram salen unos gatos. Yo esos gatos todos los guardo porque usted no tiene idea lo que me hace reír a mí las babosadas que hacen esos gatos. Y yo le digo, señor, mi hija me dice, mami, ay, a mí me gusta reírme, me gusta escucharlos. ¿Por qué? Porque nos hace falta reírnos. A veces yo soy una persona así, a mí como me ha costado porque yo soy muy acelerada. Yo quiero todo impecable, yo quiero todo, yo deseara como que la ropa no se ensucie, como que todo así. Pero he estado viéndome para adentro. Tengo una muñequita. Eso es dificilísimo, súper difícil verse hacia adentro. Tengo una muñequita que es visca, que me la regalaron cuando cumplí 15 años, todavía la tengo. Y un día estaba ordenando tilinches y me la encontré. Y me hizo recordar eso, que cuando a mí me la regalaron y me dijeron, para que usted se acuerde que usted no es perfecta, que tiene que estarse viendo para adentro más veces de las que ve para afuera. Entonces, o sea, no olvidarnos de vivir, reír y como dice la palabra, no tener un alto concepto. Bueno, 1 Corintios 10:12 dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Porque a veces creemos que vamos a estar, ay, yo tengo que llevar así, porque si me salgo de aquí va a pasar algo. No. Y yo creo que eso nos une un poquito a lo que vamos a hablar más adelante, que es el tema de las mini metas, que es una recomendación que yo hago. Yo trabajo mucho el tema de prevención. A veces una hermana que ella es enfermera, ella me dice, pero ¿por qué usted se adelanta tanto? Yo le digo a ella, los psicólogos somos de prevención. Nosotros no vamos a, ojalá pudiéramos evitarlo, pero nos ha tocado casos así, cuando la persona ya está consumida, ¿verdad? En una situación, digamos, hablemos del tema que estamos hablando ahorita en consumo. O el codependiente que absorbió tanto la dinámica del otro, ¿verdad? Y se desentendió de su propia vida. Entonces, el adicto no va a dejar de ser adicto porque el codependiente está siempre pendiente. Entonces, tanto es adicto el codependiente como el adicto como tal, ¿verdad? El adicto es más propenso a salir con todos los estímulos que tiene, pero el codependiente, que lo vamos a ver en preguntas más adelante, si el codependiente no es consciente de lo que está haciendo, se pierde a sí mismo y es una adicción exactamente igual. Entonces es muy importante eso que usted menciona, sonreír, reírse, ver cuáles emociones. Yo le dejo un ejercicio a muchos de mis clientes y les digo, haga una lista, ¿cuántas emociones tiene usted durante el día? ¿Cuál es la emoción que más prevalece? Si hoy estoy amargado la mayor parte del día, bueno, entonces por lo menos antes de que la aguja se convierta en el día siguiente, vea un TikTok. Hay demasiados TikToks divertidos, no los estoy promocionando, pero algo simple, 2 minutos, diviértase, tiene que buscar algo que le haga crecer todos los días. Si yo paso un día sin aprender, es un día perdido. Y eso pasa muchas veces con las personas que llegan al consumo. Son personas que se perdieron en los roles sociales, se perdieron en las responsabilidades sociales, se perdieron en los niveles de estrés que viven cada día, en las competencias. O sea, la competencia hacia los demás tiene que ser primero conmigo mismo, con mini metas, con pequeños avances. De eso se trata, salir también un tema de consumo y codependencia. Licenciada, ¿y qué consecuencias hay en el abuso de las sustancias? Bueno, muchísimas. Está desde la más importante de todas, que es el tema del organismo, ¿verdad? Cómo se daña a sí mismo. La disfunción familiar aumenta, problemas familiares, agresiones, violencias de todo tipo. Sí, eso es muy cierto. Bueno, 1 Corintios 3:17 creo que es que nos dice... Dice que si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con esto, ¿verdad? Bueno, licenciada, ¿pueden las drogas destruir la familia? Completamente. Cuidado y no a la viceversa, ¿verdad? Una familia funcional destruye a las personas. O sea, se puede dar por los dos lados, de las dos formas. ¿Y cómo ayudar al que ayuda? Esa respuesta es básica y era lo que usted mencionaba anteriormente, es ver hacia adentro. Si el que está ayudando no se ve hacia adentro y no ve sus debilidades y no las proyecta en el otro, no va a salir de ahí. Entonces es ver hacia adentro y eso es bastante complicado. Y sobre todo hay que tener muchísimo carácter para hacerlo. Es muy fácil culpar a los demás de todo y no serme responsable de mí mismo. A veces quisiéramos como que hubiera una pastillita o una llave, ¿verdad?
para abrir o cerrar esas situaciones, pero es imposible. Tenemos que de verdad ver hacia adentro. Ok, bueno, ayudar al que ayuda es un proceso de autoconciencia y no es tan rápido. Eso es un tema de modificar creencias, patrones, hábitos saludables, que es sumamente importante, un poco lo que hablábamos en la pregunta anterior, ¿verdad? Tener disciplina, pero no con un equilibrio. A veces quisiéramos que nos dieran una pastilla o una llave para cerrar y abrir situaciones, pero es algo irracional y completamente imposible. Para ayudar a quien ayuda equivale muchas veces en incentivarlo, ver hacia adentro y encontrar el miedo, las creencias o los patrones que fundamentan la idea que debe sostener esa situación, porque es un tema de miedo, ¿verdad? El tema del consumo es un tema del miedo, o no afrontar o esconder, o huir, cualquiera de las tres. Sí, a veces hasta por vergüenza o por orgullo. Claro, exactamente. Un sentimiento de culpa es increíblemente poderoso para el codependiente. Me siento culpable de lo que he provocado en mi familia, me siento culpable de no haber logrado los proyectos que se me pedían a nivel social, a nivel personal, me siento culpable porque fracasé en un matrimonio, me siento culpable porque le fui infiel a mi esposa, y en otro montón de temas. O sea, la culpa es terrible. Por ejemplo, ¿verdad? Un sentido de responsabilidad en el cual la persona codependiente debe entender que no es responsable del otro, que como dice la Biblia, todos tenemos un libre albedrío. Si esa persona tiene amor, si esa persona tiene una familia amorosa, si esa persona tiene, digamos que no sería lo correcto, pero si tuviese límite no llegaría a ese punto, esa persona no tiene un motivo. Se creería a nivel social, ¿verdad? No tiene nada, tiene todo. ¿Qué le pasó? Bueno, hay una gestión interna que no ha resuelto. Como le mencionaba, puede ser un tema de culpa, de patrones, de roles invertidos. Las personas que ayudan a otras personas deben aprender a ser fuertes y muy determinantes, a desarrollar el carácter y poner límites. Muy importante también que se vuelvan objetivos. Es, como le mencionábamos anteriormente, es aprender a gestionar las emociones. Eso es súper importante, y descubrir cuáles son los pensamientos limitantes que esa persona tiene dificultad para poder decir, voy a hacerlo hoy, las mini metas, hoy sí lo voy a intentar, hoy voy a ser mejor, hoy no voy a ponerle tanta atención, hoy no voy a estar pendiente de él, hoy le voy a demostrar que él puede por sí solo. Esa es la actitud que debe tener el codependiente. Y en lugar de pasar de estar pendiente del otro hasta llegar a asfixiarlo y más bien propiciar que continúe ese consumo, ¿verdad? Entonces es un cambio muy interno, muy personal que tiene que tener la persona codependiente para poder desapegarse. Es un desapego que tiene que hacer todos los días de la otra persona. Cortar un cordón umbilical. Todos los días. Estoy atento a la persona, pero todos los días digo, ok, para que esa persona esté bien, yo tengo que estar bien. Y si yo tengo que estar bien, tengo que soltar. Qué linda respuesta, qué linda. Licenciada, ¿se puede evaluar el impacto de la adicción en la familia? Sí, de hecho hay estudios científicos que se hacen actualmente sobre el impacto de la familia y cómo esto produce, ¿verdad? El consumo de drogas. O sea, tengo clientes, chicas, que mira, no han tenido una historia de vida difícil porque por dicha hemos trabajado en la situación familiar, pero son consumidoras de droga, consumen marihuana todo el día y es por un tema de ansiedad que genera la misma familia. Entonces esos impactos sí se pueden medir. Los censos que hacen es importante hacerlos. Sin embargo, desafortunadamente no se es tan sincero a la hora de abarcar ese tema. Las familias no dicen la verdad completamente por miedo a ser señaladas, ¿verdad? Entonces se nos queda de camino muchas realidades, pero sí se puede hacer, digamos, todo el estudio de la vinculación que tiene con el consumo de drogas. Licenciada, y también es necesaria la terapia en el proceso de la desintoxicación. ¿Y para qué sirve? Completamente, sumamente necesaria. Recordemos que la desintoxicación está asociada también a un tema de que la persona crea en sí misma, ¿verdad? Que la persona crea que es capaz sin necesidad. Por ejemplo, un tema de sobreprotección. El tema de sobreprotección hacia los hijos es terrible, es un indicador fuertísimo de que pueda llegar a consumir drogas. No dejamos que el chico se desarrolle, todo nos da miedo. Hay chicos que tienen 25 años y no saben andar en bicicleta. Andar en bicicleta es básico. Eso es básico para poder ser independientes emocionalmente y controlar nuestro cuerpo, porque andar en bicicleta nos genera equilibrio, ¿verdad? Visualización de tiempo y espacio, ¿verdad? Corporal, lo social, o sea, son un montón de cosas. Entonces es sumamente importante que la persona tenga
conciencia, el codependiente y el adicto, de que la terapia psicológica es aterrizar las ideas, organizar las ideas, descodificar esas creencias, esos patrones que lo tienen en el consumo y en la codependencia. Eso de descodificar es bastante necesario. Bueno, amigas, Mujeres con Propósito, vamos a un corte y ya regresamos. Quebrantado fuiste, oh Jesús, por mi rebelión. Resucitaste y hoy puedo vivir y de nuevo nacer. Cuánto amaste al mundo, Dios. Cuánto te quiero agradecer. Gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey. Gloria, gloria a ti mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré. Venciste el mundo pecador con tu gran amor. Ahora el Padre te ha exaltado al más alto lugar. Cuánto amaste al mundo, Dios. Cuánto te quiero enaltecer. Y gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey. Gloria, gloria a ti mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré. Oh, gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey. Oh, gloria, gloria a ti mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré. Digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios. Digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios. Oh, digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios. Tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios. Oh, digno, digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno.
Seguí en sintonía. Somos Happy Radio. Bueno, amigas, con propósito estamos de regreso y estamos con la licenciada Katherine. Ella nos está ayudando a evacuar muchas dudas que pueden tener mucha familia acerca de los que tienen o esta problemática en el seno de su hogar. Licenciada, me gustó mucho eso. Bueno, la persona necesita ese círculo de apoyo, ¿verdad? Como llegar y abrirse y decir, bueno, me pasa esto y esto y esto. Me imagino que, bueno, yo nunca he estado en una reunión de Alcohólicos Anónimos, pero me imagino que viene siendo como igual, ¿verdad? Es algo parecido, sí, esa es la base. Esa es la base de todos los procesos. Ellos tienen 10 pasos. Al final de cuentas se resume en un tema de disciplina, en un tema de aceptación, en un tema de conciencia de sí mismo y sobre todo, y la más importante de todas, es la gestión emocional. Es que si la persona logra conectar lo que piensa con lo que siente y cómo actúa, ahí es donde está el freno, ahí es donde la persona sabe elegir. No se trata solamente de lograr la desintoxicación, sino es que la persona logre mantener un estado de salud. Y para eso hay que ir a la raíz del problema, ¿verdad? ¿Y cuál es la raíz del problema? Bueno, ahí es donde nace la terapia, donde el proceso de desintoxicación nos permite poder encontrar todo eso. Y lo vimos anteriormente, tema de culpa, tema de miedo, ¿verdad? Vacíos emocionales en la infancia no resueltos, manipulaciones, controles y otro montón de situaciones. Bueno, me imagino que eso lleva varias citas, ¿verdad? Para poder llegar a la raíz. Sí, no necesariamente se puede hacer un plan mensual. O sea, la conducta del ser humano puede cambiar a partir del mes. O sea, si la persona hace por más de 22 días el hábito, lo logra. En un tema de adicto, dependiendo del tiempo que lleve el consumo, ¿verdad? Y el codependiente, va a tardar un poquito, pero sí se puede hacer. Si el primer mes la persona logra hacer el hábito, puede hacer el cambio rápidamente o en menos tiempo. ¿Cuánto se tarda? Bueno, se tarda a partir de el mínimo que se pide de tiempo para el cambio conductual es un mes. Y de ahí los motivos, las recompensas, los castigos que tenga la persona internamente y socialmente para poder salir de ahí. Yo creí que llevaba más tiempo. Qué bendición que sea en ese tiempo, ¿verdad? Sí hay casos, como le digo, eso es muy importante, porque las estadísticas, las investigaciones de IAPA, por ejemplo, son claras. Llevan mucho más tiempo, pero tiene que haber un compromiso de la persona. Si ya en 22 días la persona muestra, hay un indicio que puede tener un buen resultado, pero claramente la desintoxicación no es tan fácil, ¿verdad? Por eso hay que tener tanto cuidado lo que meto a mi cuerpo, para que después no me cueste sacarlo, ¿verdad? Sí. Licenciada, ¿cómo influye la familia al dar al apoyo a la persona adicta? Influye muchísimo, el vínculo familiar es muy importante. Recordemos que la familia es el seno de la sociedad, ¿verdad? Es el núcleo de la sociedad, eso se ve desde kinder, yo creo. La familia es la base de los valores, de los conceptos sociales, la familia es la base de todo. Entonces el apoyo familiar hacia el adicto es muy importante, tanto para que propicie el consumo como para que no lo propicie, ¿verdad? Pues las dos. Sí, eso me recuerda una palabra muy linda en Lucas 12 que le dice Jesús con los que está él ahí, dice, no se venden 5 pajarillos por 2 cuartos y con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios, pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. O sea, ahí vemos el cuidado que Dios tiene. Si Dios cuida de un pajarillo, si Él se da cuenta que cae a tierra y con solo esto que diga que tiene contados nuestros cabellos, esto llama la atención de Dios sobre nosotros. Es ahí donde tenemos que tener cuidado. Debemos de saber que Dios nos valora, que Dios nos ama, que Él está atento a todo lo que hacemos. Entonces, bueno, de por sí la palabra es la palabra, ¿verdad? La palabra es lo más bello que podemos tener en nuestras vidas. Licenciada, ¿debe la familia prestar atención a las necesidades físicas, emocionales y cognitivas del adicto? Sí, pero con cierto límite. Recordemos que la familia no puede hacerlo sola, ¿verdad? Y menos si la persona es su papá, su mamá, porque ahí se construye una codependencia, ¿verdad? Puede ser negativa o positiva esa codependencia, porque puede ser la persona que al extremo no se preocupa por nada, o como lo hablábamos anteriormente, la persona que se preocupa en exceso. Entonces,
Sí, pero hay que tener igual, de nuevo, como un equilibrio, ¿verdad? Para poderlo manejar. Y muy importante que sean definidas con base a los procedimientos institucionales, si es que el adicto está metido en un instituto, por ejemplo, está internado en un instituto, en una organización, o ¿cómo se le llama eso? Un albergue, ¿verdad? Si la persona está ya llevando un proceso, sí se puede tener esa atención, pero hay que tener mucho cuidado si anda en las calles, ¿verdad? Si se escapó del centro, si no quiere ningún tratamiento, porque ya ahí sería manipulación, ya ahí sería otra cosa. Licenciada, cuando se abusa de los narcóticos, esto puede ocasionar que las personas se vuelvan violentas y digamos, ¿qué se debe hacer en una situación así? Pueden provocar las dos cosas, que se vuelva muy violenta, ¿verdad? Porque se desconecta de sí, o que se vuelva excesivamente pasiva y no se da cuenta de nada. Entonces pasan las dos cosas. Pero sí, sobre todo con las drogas lícitas, ¿verdad? Las que son permitidas a nivel social, como por ejemplo el alcoholismo, ¿verdad? El alcoholismo es casi una droga social, ¿verdad? Hay clientes que me dicen, yo soy un alcohólico social. O sea, ¿qué es eso? Un alcohólico social. Es una droga al final de cuentas, está durmiendo tu sistema nervioso y saca el macho más alfa que hay dentro de nosotros o la macha más alfa que hay entre nosotras, ¿verdad? Porque están los dos parámetros, eso es muy importante que se quede claro, ¿verdad? No solamente los hombres son violentos cuando tienen consumo de drogas en su cuerpo, las mujeres también pueden ser excesivamente violentas. Entonces no justifiquemos ni una acción ni la otra, porque violencia es violencia en cualquier país, en cualquier parte del mundo, inclusive con los mismos animales, ¿verdad? Entonces sí, se pueden volver de las dos formas, son muy pasivos o muy violentos, ¿verdad? Las dos. Ajá, ¿y qué se debe hacer en una situación así? Con lo que es la parte de agresividad, bueno, eso es bastante complejo porque tiene que ver mucho el contexto donde se encuentra la persona. Como les mencionaba yo anteriormente, nosotros tenemos que aprender a visualizar los contextos de la persona, cuáles son sus roles, qué le molesta a la persona, qué le gusta a la persona, qué lo motiva a tener ciertos comportamientos, porque podríamos hacer un trabajo de prevención, ¿verdad? Podríamos condicionar los espacios para que la persona no llegue a ese punto. Pero digamos que llegó al punto, bueno, está el 911, ¿verdad? Se llama a la Guardia Rural o a la Policía Comunal, si fuera muy, ¿verdad?, desbordada la violencia de la persona. Pero yo creo que antes de eso ya tuvieron que haber llevado un proceso con alguna institución. Entonces, si la persona no está metida en ninguna institución, entonces hay que llegar y pedir ayuda a esa institución. Las instituciones les dan una gran variedad de estrategias a las personas para poder trabajar la contención. Porque ¿cuáles pueden ser contenciones con una persona violenta? Bueno, de ahí paralizarla físicamente. O sea, es amarrarla de los brazos, ¿verdad? Casi que ponerle una camisa de fuerza. Pero ¿qué tal si la persona es más grande que yo? Si resulta que es el hijo mayor y es una señora pequeña, ¿verdad? Porque, ¿por qué digo hijos? Porque a veces los chicos no sabemos enseñarle a gestionar las emociones. ¿Y quién es responsabilidad de educar a una persona? Del adulto. Entonces, puede ser contención física, ¿verdad? Si la persona ya se salió de sí, no es probable que escuche, ¿verdad? Es muy probable que se desconecte. Entonces ahí es llamar al 911, donde la persona vea que hay otros involucrados, pero ya eso sería como un tema más intenso, ¿verdad? Yo opto más por la parte de prevención, opto más por identificar, ¿verdad? Sin perseguir, sin acosar, de estar pendiente. Sí, también digamos ya cuando se llama a la policía y se lo llevan, ya uno queda como, bueno, me imagino porque he visto personas así que se sienten culpables porque ahora está en la cárcel. Y ahora, ¿qué hago yo? Yo soy la culpable, por mi culpa, y eso es un gran problema también. Claro, porque entonces se crea un ciclo de violencia doméstica, producto del consumo de la droga. Porque no se previene, porque no se hacen parámetros de identificación, no se hacen líneas bases, que le llamamos nosotros, no se da contención correcta, ¿verdad? Sino que se mantiene siempre la dinámica de se da y no se pide nada a cambio, ¿verdad? Entonces no hay una secuencia del avance que está teniendo la persona. Porque es un tema de adelantar y de prevenir. Más bien eso diría yo que casi es como un círculo vicioso. Se convierte en un círculo vicioso completamente. Hay que romperlo. Oh cielos. Licenciada, ¿y qué sucede cuando las drogas han alterado las vías nerviosas en el cerebro? Bueno,
hay drogas que destruyen completamente la corteza prefrontal del ser humano, ¿verdad? O sea, destruye completamente la parte de funciones ejecutivas que le llamamos nosotros, que la persona funcione correctamente. Vemos tal vez a veces personas que tienen pérdida de movilidad, por ejemplo, producto del consumo de droga, entonces ya esa persona ya no hay reversa, ¿verdad? Ya se destruyó a nivel prefrontal del cerebro, no hay nada que hacer, ¿verdad? En otros casos, pues es por medio de la desintoxicación que se podría trabajar, pero normalmente lo que hacen las drogas es que adormecen el sistema nervioso, bloquean pensamientos, digamos, psicóticos en la persona. Por eso muchas personas son medicadas, ¿verdad? Recordemos que hay fármacos que son drogas, de hecho son eso. Entonces, personas, por ejemplo, con esquizofrenia, entonces prácticamente se convierten en adictos, ¿verdad? Y tienen que consumir fármacos toda su vida. Entonces, dependiendo de la dinámica en que nosotros lo vayamos a ver y hablemos propiamente de un adicto, básicamente podríamos decir que la persona pierde motora fina, pierde motora gruesa, se dispersa completamente, no tiene ejecución de sus actividades diarias de forma normal, y otras dinámicas que son más cotidianas, por ejemplo, no se quiere levantar temprano, ya no hace sus tareas, ya no quiere ir a trabajar, o sea, entra como en un estado depresivo, por decirlo así. El más común, depresivo o ansiedad. Ay, Dios mío, qué vida. Licenciada, ¿y qué porcentaje de la población tiene problemas de adicción? Puede tener ahí como un... Bueno, las estadísticas, investigando en los últimos días, dice que el 50% de la población, más del 50% de la población, pero como los ticos no somos tan sinceros a veces, esos datos no son tan reales, ¿verdad? Porque cuando nos hacen una entrevista sobre el tema, nadie va a aceptar que es adicto a algo. Le puedo asegurar que el 90%, 99.9% de las personas somos adictos a algo. Ya sea adictos a estar pendientes de la vida de los demás, ya sea adictos a una droga, ¿verdad? Que eso, a nosotros los psicólogos nos catalogan como los metiches, ¿verdad? En la vida de la gente, como la que le gusta estar ahí metida en la vida de los demás. No, nos gusta prevenir las enfermedades y otro montón de cosas. Entonces, dependiendo de qué ¿verdad? Dependencia tenga la persona, pero básicamente yo diría que el 99.9% de las personas, ¿verdad? Propiamente drogas ilícitas, las estadísticas dicen que más de, digamos que el 60% de la población. En los casos que yo he trabajado, yo le puedo asegurar que prácticamente todos mis clientes, prácticamente todos, de alguna u otra manera. Entonces depende, tendríamos que dividir la adicción en qué tipo. Si hablamos de drogas como tal, le puedo decir que de 10 pacientes que pueda trabajar en tema de adicción, 8 son adictos, para ser más específicos. Licenciada, ¿y existe algún test que digamos uno pueda hacerse que al final diga si uno es adicto o no a algo? ¿Existe o no? Sí existen y hay una gran variedad de estrategias e instrumentos para poder identificar eso, pero esos no son tan viables, o sea, no son tan, ¿cómo le puedo decir? No son tan reales al final, porque depende del estado de ánimo de la persona y obviamente es un test donde te está investigando internamente. Sí, tiene que ser uno muy sincero. Muy sincero, y eso no pasa la mayoría de las veces, porque nos da vergüenza, porque tenemos culpa y demás. Qué triste, ¿verdad? Deberíamos de ser sinceros y evaluarnos así, porque de verdad vale la pena. Para poder vivir bien deberíamos de hacerlo. Licenciada, ¿y es posible curar totalmente a un adicto? Yo pienso, de la experiencia que tengo en las investigaciones que se han hecho, que lo que se hace es que la adicción se transforma en otra cosa o se proyecta a otro tipo de actividad. Por ejemplo, si una persona es adicta a la marihuana, puede hacer natación, o sea, traslada esa dependencia a una dependencia más saludable. Si la persona es adicta, por ejemplo, a la bulimia, o sea, no quiere comer absolutamente nada, bueno, la trasladamos, por ejemplo, a un proyecto, no sé, de coro, por ejemplo, que aprenda a expresarse, aprenda a cantar. Si es propiamente un tema de adicción, lo más recomendable es deporte, porque su cuerpo empieza a funcionar, empieza a moverse, se agita, sale toda esa energía que tiene acumulada internamente. Entonces yo diría que se transforma la adicción en un hábito más saludable. Bueno, pero es mejor.
1000 por 1000 mejor, y sí se puede hacer. Definitivamente, bueno, gracias a Dios. Licenciada, ¿y qué consejo le darías a las familias que nos están escuchando y que tienen este problema? Que tienen el problema, bueno, básicamente hay miles de instituciones que colaboran, que ayudan, que tienen estrategias, que tienen métodos, que tienen procedimientos para poder trabajar el tema de la adicción. El IAF aquí en Costa Rica, por ejemplo, Alcohólicos Anónimos, que es viejísimo, ¿verdad? Tienen muchísimos años funcionando y han hecho miles de investigaciones y hacen constantemente investigaciones sobre el tema. Tener claro los objetivos de vida, ¿verdad? Cuando hacemos familia, o sea, se nos olvida que el hecho, y hay que tocar ese tema, el hecho de que una chica salga embarazada no la obliga a casarse con una situación que no quiere, pero puede ser mamá, pero puede ser papá. Desde ahí de no someter. Pero entonces vayámonos más atrás, ¿por qué una chica tiene que salir embarazada o un chico tiene que salir embarazado? Que lo propicia llevar una formación de familia cuando no está en la capacidad de formar familia, y ahí empiezan todas las disfunciones familiares que llevan al tema del consumo. Entonces creo que se basa mucho en la educación, o sea, hay que educar mucho a las familias, aparte de los centros que hay que capacitan a las familias para poder llevar ese tema, entender el rol que tengo con el adicto, ¿verdad? Si soy codependiente, si lo sobreprotejo, si no lo dejo ser, marcar muy bien los límites cuando los niños son pequeños, ¿verdad? Educar muchísimo sobre la gestión emocional es muy importante. Hacernos conscientes de lo que realmente queremos de nuestra vida es lo más importante. Es importante, muy muy importante que los hijos se pongan un precio, pero para que los hijos se pongan un precio, los padres tienen que darle ese precio a ese hijo. ¿Cuánto se merece? ¿Qué se merece? ¿Cuánto vale? ¿A quién le creo? ¿A quién no le creo? Entonces es construir valores reales y muy importante la comunicación familiar, sin señalamientos. Es que solemos señalar las conductas del otro, es armoniosamente, bueno, edifiquemos lo que vos estás construyendo, quitemos lo que no sirve, pero sin señalar. Entonces al final de cuentas se reduce en comunicación. Y ni qué decir que siempre haya amor de por medio, eso es básico. Me gustó eso que usted dijo, que les enseñemos, o sea, en la propia casa a ponerse un precio. Y eso es respeto a sí mismos. Y también la palabra dice en 1 Corintios 7:23, por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Ahí podríamos decir que no se hagan esclavos de adicciones. Entonces, bueno, gracias a Dios por esta palabra de 1 Corintios 7:23 que nos hace saber y entender que tenemos un precio invaluable. Bueno, amigas, mujeres con propósito, estamos llegando al final de esta hermosa entrevista con la licenciada psicóloga Katherine Medrano, con el tema guía profesional para los que están en drogas y sus familias. Mujeres, yo les quiero decir que pueden expresar sus emociones, como lo decía la licenciada. Tú no eres responsable que en tu familia haya una persona que consuma. Debes ser consciente y no encubrir dicha situación. No escondas errores, todo lo contrario, ayúdale a reflexionar sobre las consecuencias de dicha conducta. Sean sinceras con las personas que les quieren ayudar, como decía ahorita la licenciada. Si fuéramos sinceras, fuera otro mundo, ¿verdad? Recuerda que el amor no es encubrir, sino lograr que la persona se haga cargo de sus errores, que comience su camino de salida con la guía y estrategia que la licenciada Katherine hoy nos ha regalado, y que puedas sentirte bien y no te sientas culpable, que es lo más importante. Bueno, me gustaría mucho, licenciada, que se despida de nuestras oyentes y muchas gracias nuevamente por el tiempo que nos atendió. Bueno, le pedimos permiso a la licenciada para ofrecer el número de ella por si tienes alguna situación en la que usted cree que ella le pueda ayudar. Si gustas, puedes apuntar el número de teléfono, bueno, el número celular, que es 85 35 58 97. La licenciada Katherine Medrano, ella está ahí para ayudarle. Y como le dije,
Catherine, muchísimas gracias por esta entrevista tan enriquecedora, porque yo sé que a muchas mujeres, porque a veces esa carga está más bien sobre nosotras las mujeres. Entonces muchas gracias por llegar a ellas y me gustaría que se despida de ellas. Okay. No, muchísimas gracias a ustedes nuevamente por la oportunidad. Nosotros manejamos planes interdisciplinarios, yo no trabajo sola, yo trabajo con un equipo interdisciplinario de nutrición, de deporte, ¿verdad? De psicología, farmacia, medicina y otras áreas donde trabajamos de forma integral con las personas adictas o codependientes. Recordemos que la codependencia se desarrolla en todas las áreas, no solamente en el consumo de droga, es un montón de áreas. Si sentimos que somos codependientes y que estamos pendientes de otras personas, que no podemos estar tranquilos con nosotros mismos, si sentimos que tenemos constantemente ataques de ansiedad, ataques de pánico, pueden escribirnos y nosotros con mucho gusto les vamos a montar todo un plan o toda una estrategia, como lo mencionábamos ahora, a partir del mes completo para que la persona empiece a sentirse que vive, ¿verdad? Y deje de depender de una adicción, lo puede hacer sin nada. Ninguno de esos estímulos que la sociedad nos vende, ¿verdad? Así es. Muchísimas gracias, licenciada. Bueno, vamos a hacer una oración y yo quisiera que por favor ahí donde tú estás puedas tomar este tiempo especial, porque es un tiempo que el Señor tiene para nosotros. Y como decía la licenciada ahora, debemos de tomar y vernos y valorarnos. Así es que bendito Dios y Padre eterno, queremos agradecerte, Señor, por esta entrevista con la licenciada, Señor. Gracias por estas estrategias que ella nos ha dado, Señor. Y te rogamos, Padre, que estas mujeres que nos han escuchado, Señor, puedan tomar ahora este reto, Señor, y puedan valorarse y puedan sentir que si hay ayuda para ellas, que con solamente sacudirse y despertarse, levantarse, Señor, y puedan recurrir a estos centros que están dispuestas a ayudarle. Ella misma está dispuesta a ayudar, Señor, a estas personas, a estas mujeres, Señor, que nos escuchan en este momento. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos que les des fuerza, Señor, y que tu gracia y tu misericordia una vez más nos alcance y nos levante. En el nombre precioso de Jesucristo, tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Bueno, amigas, recuerden nuestro WhatsApp 8888-6308, para tus peticiones, y el número de la licenciada, vamos a volverlo a repetir, 8535-5897, para que ahí hagan llegar sus consultas. Esperamos que nos sintonicen en el próximo programa. Bendiciones. Has escuchado Mujeres con Propósito, acá por Happy Radio. Les esperamos en una próxima emisión.